Buenas tardes, doctora Sofía. En esta oportunidad les voy a presentar una exposición acerca de alteraciones del equilibrio ácido-base. Bueno, para poder entender este tema vamos a tener que saber los valores normales de los gases arteriales. Vamos a mencionar que el pH tiene sus valores normales entre 7.35 a 7.45. La presión parcial del oxígeno tiene sus valores normales de 80 a 100 milímetros de mercurio y la presión parcial del dióxido de carbono va a tener sus valores normales de 35 a 45 milímetros de mercurio. Y por el contrario, el bicarbonato va a tener sus valores normales de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Posterior a esto, vamos a hablar de los factores del equilibrio ácido-base, que se encuentran en la parte superior. Aquí vamos a mencionar que el pH va a estar determinado por el bicarbonato y por la presión parcial del dióxido de carbono. El bicarbonato, a su vez, aquí va a estar determinado por la eliminación o por la reabsorción a través de los riñones y va a ser considerado como un elemento metabólico. Por el contrario, la presión parcial del CO2 va a estar determinado por la eliminación o la retención del CO2 a través de la ventilación por medio de los pulmones, por lo que se le va a considerar como un elemento respiratorio. Otro dato importante es que el bicarbonato va a ser un elemento alcalino y la presión parcial del dióxido de carbono un elemento ácido. A continuación vamos a hablar de los comportamientos en el equilibrio ácido-base. Vamos a comenzar por primero, que es el pH. Vamos a mencionar que si este se encuentra por debajo de 7.35, se va a considerar como ácido, pero si se encuentra por encima de los 7.45, se le va a considerar como alcalino. Seguidamente, el bicarbonato. Si este se encuentra por debajo de los 22 miliequivalentes, se le va a considerar o este va a determinar una acidemia. Pero si se encuentra por encima de los 26 miliequivalentes por litro, va a favorecer a una alcalemia. Y por último, la presión parcial del dióxido de carbono. Si este se encuentra por debajo de los 35 milímetros de mercurio, va a favorecer a un medio alcalino. Pero si se encuentra por encima de los 45 milímetros de mercurio, va a favorecer a un medio ácido. Aquí es importante también mencionar que el bicarbonato va a ser directamente proporcional a lo que es el pH. O sea, quiere decir que si el bicarbonato aumenta, el pH va a aumentar. Por el contrario, si el bicarbonato disminuye, el pH también lo va a hacer. En cambio, en la presión parcial del CO2 va a ser inversamente proporcional al pH. Quiere decir que si la presión parcial del dióxido de carbono aumenta, el pH va a disminuir. Pero si la presión parcial del CO2 disminuye, el pH aumenta. A continuación vamos a hablar de las alteraciones del equilibrio ácido-base. Dentro de esta vamos a encontrar cuatro principales. Vamos a tener a la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria como trastornos respiratorios. Y a la acidosis metabólica y a la alcalosis metabólica como trastornos metabólicos. Bueno, acá vamos a mencionar que si nuestro pH se encuentra por debajo de los 7.35, se va a considerar como una acidosis. Pero si este se encuentra por encima de los 7.45, se le va a considerar como alcalosis. Dentro de lo que es acidosis, vamos a mencionar que si la presión parcial del CO2 está por encima de los 45 milímetros de mercurio, se le va a considerar como acidosis respiratoria. Y este va a estar dado por una compensación que va a ser renal. Mientras que si el bicarbonato está por debajo de los 22 mil equivalentes por litro, se le va a considerar como acidosis metabólica y su compensación va a ser respiratoria. En cuanto a lo que es alcalosis, vamos a mencionar que si la presión parcial del CO2 se encuentra por debajo de los 35 milímetros de mercurio, se le va a considerar como alcalosis respiratoria y este va a tener una compensación renal. Mientras que si el bicarbonato se va a encontrar por encima de los 26 mil equivalentes por litro, se le va a considerar como alcalosis metabólica y su compensación va a ser respiratoria. Asimismo, aquí vamos a hablar de lo que son las notas compensatorias de las alteraciones del equilibrio ácido-base. Vamos a tener tres notas. La primera nota nos dice que si se va a presentar un pH anormal con componentes ácidos o base anormales. Y acá nos vamos a encontrar frente a un fenómeno descompensa. Mientras que el segundo nos menciona que si un pH anormal, se presenta un pH anormal con los dos componentes ácido o base anormales, nos vamos a encontrar frente a un fenómeno parcialmente descompensado. Y por último, la tercera nos menciona que si un pH normal con componentes ácido o base anormales, pero estos se van a encontrar equilibrados, vamos a encontrarnos frente a un trastorno compensado.
Bueno, posterior a esto vamos a hablar de lo que son ya las alteraciones, que vamos a encontrar 4 principales, como ya lo mencionamos. Vamos a comenzar por lo que es acidosis respiratoria, que nos va a, que esta se va a deber a una reducción de la ventilación y generalmente va a estar causado por una neumonía, un asma, una obstrucción de las vías aéreas, un enfisema o una lesión del centro respiratorio. Aquí, en primer lugar, vamos a encontrar inicialmente a un pH por debajo de su valor normal. Esto nos determina que es una acidosis. Aquí la presión parcial del CO2 se va a encontrar elevada y el bicarbonato se va a encontrar inicialmente normal. Con lo que cumplimos con la primera nota, que nos dice que un pH normal con un componente ácido o base anormal. Y aquí estamos ante un trastorno descompensado. Ya, como su mecanismo compensador es el renal, el riñón va a empezar a eliminar lo que son hidrogeniones y va a retener el bicarbonato, lo cual va a hacer que el bicarbonato se eleve y con ello en un momento dado se cumpla la segunda nota, que nos dice que un pH anormal con los dos componentes ácido o base anormales. Y aquí nos encontramos frente a un fenómeno parcialmente descompensado. Aquí vemos todos están alterados, no son normales sus valores. Por último, la retención de este bicarbonato va a hacer que el pH se normalice, ¿no? Y por lo tanto, la gasometría que representa la siguiente forma, es decir, que ya tenemos un pH normal. Aquí se va a cumplir lo que es la tercera nota. Un pH normal con componentes ácido o base anormales, pero estos van a estar equilibrados. Ahora pasamos a lo que es acidosis metabólica. Este se va a deber a una reducción del bicarbonato y puede estar causado por diarreas, acidosis renal tubular, diabetes, vómitos o por insuficiencia renal. En esta acidosis el pH va a estar disminuido. Aquí vemos que se cumple la primera nota. Y vemos que tenemos un pH anormal con un componente ácido o base anormal. Por lo tanto, si encontramos una gasometría, sí estaremos ante una alteración descompensada. Como el mecanismo de respiración, como este presenta un mecanismo de respiratorio, por lo tanto, aquí vamos a ver que los pulmones van a empezar a hiperventilar, con lo que se va a eliminar lo que es el CO2 del cuerpo. Y esto va a llevar a que la presión parcial del CO2 disminuya, y así se cumple la segunda nota, que nos quiere decir que un pH normal con los dos componentes ácido-base anormales. Vamos a mencionar que esta disminución de CO2 va a hacer que el pH se normalice y que se pueda regular. Por lo tanto, aquí vamos a cumplir lo que es la tercera nota. Y estaríamos frente a una alteración compensada. Seguidamente vamos a hablar lo que es alcalosis respiratoria, que esta se va a deber por un aumento de la ventilación que puede estar causado por bajo oxígeno en el aire, por las alturas altas, por pacientes con psiconeurosis. Aquí vamos a ver que el pH va a estar por arriba de los valores normales. Tendremos una presión parcial del CO2 disminuida y un bicarbonato inicialmente normal. Aquí vemos igualmente que se cumple con la primera nota, por lo tanto estamos ante un trastorno compensatorio. Como su mecanismo compensatorio es el renal, los riñones van a empezar a eliminar bicarbonato y con ello van a hacer que el bicarbonato en la sangre disminuya. Y así se cumple la segunda regla, o la segunda nota. Y estaremos frente a un mecanismo parcialmente descompensado. Esta eliminación de bicarbonato vamos a lograr que el pH disminuya y se mantenga en su rango normal. Y así se cumple la tercera nota y estaremos frente a una alteración compensatoria. Por último, vamos a hablar de la alcalosis metabólica. Esta se va a deber a una retención del bicarbonato y puede estar causada por la ingesta de fármacos alcalinos, por el uso de diuréticos y por la presencia de vómitos y por la aldosterona aumentada. Aquí inicialmente el pH va a estar elevado. La presión parcial del CO2 inicialmente va a estar normal y el bicarbonato también va a estar elevado. Y aquí vemos que se cumple la primera nota, por lo que nos encontramos ante un trastorno descompensado. Como su mecanismo compensador es el respiratorio, aquí los pulmones van a empezar a hipoventilar y con ello van a retener el CO2 en el cuerpo.
Por lo tanto, va a aumentar la acidez y con ello va a hacer que la presión parcial del CO2 aumente y se cumpla con la segunda nota, que nos dice que vamos a encontrarnos frente a un mecanismo parcialmente compensado. Por último, esta retención de CO2 va a hacer que el pH disminuya y este se mantenga en sus valores normales. Con ello se cumple la tercera nota y ya estaremos ante un mecanismo compensado. Muchas gracias por su atención.